Bienvenidos a La Semilla Podcast. Seguimos una semana más con el estudio de los adventistas, ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre el juicio investigativo, ¿no? Ya que habíamos mencionado ya en un episodio anterior, pero ahora vamos a profundizar en ello. ¿Cómo está, hermana Betty? Bien, gracias a Deus, feliz por esta oportunidad que Deus nos da de compartir una vez más la palabra de Dios. Y poder analizar a los adventistas, ¿no? Que hemos estado ya hablando bastantes semanas. Sí, Entonces vamos a denunciarlos, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar sobre el juicio investigativo. ¿Qué es el juicio investigativo y cómo se da en la iglesia de los adventistas? Juicio investigativo o redención incompleta. En el libro El Gran Conflicto está escrito: antes que se complete la obra de Cristo para a redención del hombre, hay también una expiación para quitar el pecado del santuario. Este es el servicio iniciado cuando terminaron los 2300 días. Ya hemos hablado acerca de estos números. En aquella ocasión, conforme fuera predicho por el profeta Daniel, nuestro sumo sacerdote entró en el lugar santísimo para efectuar la última parte de su obra solemne, que es purificar o que era purificar el santuario. Así que los que siguieron a la luz de la palabra profética vieron que en vez de vir Cristo a la tierra, al terminar en 1844, los 2300 días, entró él entonces en el lugar santísimo del santuario celeste a fin de llevar a efecto la obra final de la expiación preparatoria a su venida. Eso dice en el libro El Gran Conflicto. ¿Cómo podemos refutar esta herejía? Los adventistas están equivocados quanto al tiempo, lugar y la obra de Cristo. En cuanto al tiempo, lugar y la obra de Cristo. En cuanto al tiempo, incluso nosotros ya hemos hablado un poco sobre esto, pero no vale la pena volver a hablar. La fecha indicada para comenzar el conteo de los 2300 días, que está en Daniel capítulo 8, versículos 13 y 14, me gustaría que leyese. Daniel capítulo 8, versículos 13 y 14, debería ser contada a partir del orden para reedificar Jerusalén, que também nosotros já hemos leído em Daniel capítulo 9, versículo 25, y de paso ya leí este texto. Habíamos leído Daniel 8, 13 y 14, ¿no? Que decía así: entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Nosotros ya hemos hablado que el contexto de ese versículo se refiere cuando Antíoco Epífanes profanó el templo de Jerusalén. En la época del período intertestamentario, nosotros ya hemos estudiado y no hablado sobre los macabeos. Eso la Biblia no habla con detalles, pero si tú lees 1 y 2 de Macabeos, ahí ustedes van a encontrar la historia que sucedió en esos días, que la Biblia llama período de silencio, pero por supuesto que no hubo ninguna profecía. Pero la mano de Dios estuvo obrando en ese tiempo. Nosotros ya hemos visto esto. Y esa orden que fue dada para la reconstrucción de Jerusalén fue en el año 445 a.C.
vamos ler Daniel 9:25 para que los hermanos y amigos se sitúen ahí. Daniel 9:25 dice: Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahí es una profecía para la reconstrucción de Jerusalén, porque Jerusalén había sido destruida por Nabucodonosor. Los judíos habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Pero cuando estaban ahí, Daniel se puso a orar y Dios habló acerca del final del cautiverio o de la cautividad de los judíos. Y él dice que ahí da 2 números, ¿verdad? 7 semanas, que son semanas de años, y 62 semanas, ¿no es así? 62 semanas, sí. Y un total de 69 semanas. Y ahí, si usted multiplica 7 por 7, son 49 años. Fue el tiempo que se llevó para restaurar el muro de Jerusalén y las calles de Jerusalén. Y 62 semanas ahí fue restaurado toda Jerusalén. Y también fue la época en que Jesús nació hasta su crucifixión. Ya hemos hablado eso, ¿no? Ya hemos también hablado eso. Y un total de 70 semanas fue profetizado a través de Daniel. Las 69 semanas ya fueron cumplidas, ya es pasado, pero resta una semana que es para el futuro. Muy bien, entonces hemos visto que la orden para la reconstrucción de Jerusalén fue dada en el año 445 a.C. Vamos a leer Nehemías capítulo 2 del 1 al 8. Ya dice Nehemías 2 del 1 al 8. Dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Entonces los adventistas sitúan el año 457. No, en 457 antes de Cristo, Esdras fue enviado a Jerusalén. Conforme Esdras capítulo 7, versículo 11, Esdras, con una misión. Vamos a ver cuál era la misión de Esdras. Esdras 7:11. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Él vino en el año 457 a.C. con una misión para ornamentar, decorar el templo. Eso era la misión de
Esdras. Vamos ler também Esdras, capítulo 7, 15 ao 17 e 19 ao 24, 2 citas bíblicas. É necessário ler. Ya Esdras 7, 15 al 17. Y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. 19 al 24. Al 19 al 24 dice: los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén, y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Muy bien, entonces esa era la función también de Esdras. Y la orden para reedificar Jerusalén fue en el año 445 antes de Cristo. Ahí fue el mes de Nisan, que en nuestro calendario corresponde al mes de abril. ¿Y quién fue enviado para restaurar? Nehemías. Nehemías, ahí já hemos escuchado que Nehemías foi enviado a Jerusalém para reedificar os muros e las calles de Jerusalém, porque o templo foi reedificado por Zorobabel. Então, hemos dicho que os adventistas insistem com estes números, não? 2.300 dias, e eles estão equivocados em quanto ao tempo e lugar. Jesus entrou no lugar santíssimo do santuário celestial 40 dias depois de sua ressurreição. Esse foi a fecha que Jesus entrou em lugar santíssimo. Vamos ler Hechos, capítulo 1, versículo 3 e versículo 9 al 11. Capítulo 1, versículo 3. Lea primeiro aí o versículo 3 y luego 9 al 11. Dice: y a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 9 al 11. 9 al 11 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que se le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, Jesús entró en el santuario, o sea, en el cielo subió 40 días después de su resurrección, y no 22 de octubre de 1844. Los adventistas dicen que Jesús entró en el cielo, santuario, lugar santísimo,
Ahí se refiere al cielo, al cielo. Porque en el cielo no tiene esas divisiones que tenía el tabernáculo que fue construido en el desierto y el templo que fue construido en Jerusalén. En el cielo no hay muebles. En el cielo Jesús está, Juan lo vio, Jesús estaba ahí en el cielo. Juan no lo vio sentado, Juan no lo vio en un lugar cerrado, no. Él lo vio ahí en el cielo. Y Jesús ascendió al cielo 40 días después de su resurrección. Y no después, hoy no, 22 de octubre de 1844, que los adventistas insisten que fue el periodo de la ascensión de Cristo. Y eso no es cierto. Bíblicamente nosotros ya hemos visto, ¿sabes qué? La mayoría de las personas sabe de esto. Los que conocen la historia de Cristo saben que Jesús pasó 40 días con sus discípulos. Y cuando cumplió los 40 días, ele ascendeu ao cielo. E foi visto, Jesús estava aí en el Monte de los Olivos, e de pronto ele começou a subir. Aí estavam sus discípulos. E no 22 de octubre de 1844, el libro de Hebreos, los eruditos bíblicos dicen que ele foi escrito en el año 64 después de Cristo. Y el autor de los Hebreos, que nosotros no sabemos, es un autor desconocido, dice que Jesús ya había entrado en el santuario, ya había subido al cielo. Vamos a leer una referencia aquí, Hebreos capítulo 6, versículos 19 y 20. La cual tenemos como segunda y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué era lo que había después del velo o atrás del velo? El lugar santísimo. El lugar santísimo. Pero Jesús entró. Aquí el lugar santísimo se refiere al cielo. Al cielo. Mira que en el año 64 después de Cristo, Jesús ya había ascendido al cielo. Puede leer, ¿no? Leer el libro de Hebreos y ahí van tener mucha información acerca del ministerio sacerdotal de Jesucristo. Y también los adventistas están equivocados en cuanto a la obra de Cristo, porque ellos dijeron que la obra de Cristo estaba incompleta, que Jesús fue al cielo para cumplir o terminar de hacer la obra de redención. Y eso no es lo que la Biblia dice. Si fuera necesario Jesús hacer una obra de redención en el cielo, Él no hubiera venido a la tierra. Ahí mismo hubiera hecho. No. No había necesidad de él nacer, crecer, sufrir, como todo ser humano ha sufrido, sentir hambre, sed, frío, cansancio. Él lo hubiera hecho en el cielo. Y eso no es cierto, no existe eso. Están equivocados rotundamente. Cuando Jesús ascendeu ao cielo, la obra de redención ya estaba completamente acabada. Por eso que cuando él estaba en la cruz, él dijo, consumado es. En griego es tetelestai. Consumado es, não faltava mais nada. Vamos ler Colossenses capítulo 2, versículos 14 ao 17. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahí Pablo
justamente para refutar a los judaizantes, que son medio hermanos de los adventistas, ele está dizendo que todo foi hecho, realizado en la cruz. La obra de redención fue completa. Y aquí dice que el acta que era contra nosotros, no, porque en esa época toda persona que moría, ¿no es así? Tenía ahí sobre la cruz, porque era la forma de muerte que el Imperio Romano daba a los criminales, era la muerte de cruz, una muerte cruel. Y ahí estaba escrito la razón por qué esa persona había muerto, ¿verdad? Claro, encima de la cruz. Y no fue eso que Pilato escribió y puso sobre la cruz ahí, Jesús, Rey de los judíos. Por eso, la obra ya estaba concluida. Vamos a leer Hebreos 1:3, Juan. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mira, ahí cuando el escritor a los hebreos dice que él se sentó, no quiere decir que en el cielo hay muebles. Se sentó significa obra acabada. Porque en el templo y también en el tabernáculo no había sillas para que los sacerdotes y sumos sacerdotes se sentasen. Ellos trabajaban durante su turno parados, nadie estaba sentado. Sin embargo, Juan dice también que lo vio él en pie. El escritor a los hebreos dice que él terminou a obra e se sentou. Está falando de obra acabada. Assim que essa história de juízo investigativo e obra de redenção incompleta, isso é uma mentira. Essas coisas de Satanás. Satanás é que não quer que a gente sepa que o sacrifício de Cristo é suficiente. É suficiente para a salvação do pecador. Assim que todas as vezes que apareça, que tu leas em Hebreus, essa expressão se sentou significa obra acabada, significa que não é mais necessário fazer sacrifício por el pecado. Não é mais necessário fazer obras. A única coisa que temos que fazer é confiar em la obra de Cristo. Essa é a obra em que devemos confiar, em la obra de Cristo na cruz, que ha sido acabada. Não existe isso de redenção incompleta. Deus é um Deus perfeito. Todo o que Ele hace, lo hace bem. E jamais Ele haria isso. Uma redenção incompleta não daria salvação completa para o pecador. Assim que uma pessoa que quer saber mais que Deus, irmãos, é complicado. É muito complicado e coloca essa pessoa não é digna de confiança. Não é digna de confiança. Lo siento dizer isso, pero é a verdade. A obra de Cristo ha sido completa. Está completa. Teteletai. Não se necessita mais fazer nada para lograr salvação, a não ser creer em Jesus Cristo, que é nossa parte. Creer na obra redentora de Cristo na cruz del Calvario. La obra de Cristo, cuando murió en la cruz, ahí acabó todo. No hay nada más. Por eso es que acá dice que se sentó, ¿no? En resumen, ¿no? Que se sentó porque ya no había más que hacer en ese sentido. Ya estaba completo. Entonces vemos eso, no hay nada más. No, la obra ya está completa, Cristo ha muerto en la cruz y no hay alguna obra que tengamos que hacer, alguna cosa. Ya antes lo habíamos visto, lo habíamos analizado, ¿no? De que no podemos hacer algo más, o sea, no hay nada más que hacer. Y si alguien nos pide que hagamos algo más, como hay muchas doctrinas, no solo aquí con los adventistas, sino con muchas más, que nos piden que hagamos
algo más, una obra, asistir a la iglesia, dar ofrenda, cosas así, que son cosas que Dios puede haber mandado, pero no tienen nada que ver con la salvación. Entonces no podemos dar pie o confiar en esas cosas, ¿no? Porque sí, aquí la Biblia está diciendo que el sacrificio de Cristo fue todo lo que necesitamos y aquí se cumplió esa misión. Entonces, ¿cómo podemos llegar al cielo? Confiando y dándole nuestra vida a Cristo, nada más. Todas las demás cosas, obras que se vayan a hacer, las vamos a hacer bien porque ya somos salvos, ¿no? Eso es lo que dice la palabra. Las obras que hagamos las hacemos porque ya somos salvos, no porque queremos ser salvos. No, para la salvación solo es recibir a Cristo en nuestra vida, nada más. El apóstol Pablo deja muy claro en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos. Y dice que esto no es de nosotros, es don de Dios. Y la salvación es por fe. Por Ahí fe. termina diciendo, no por obras para que nadie se gloríe. Las obras es un producto, no produce salvación, más bien nos ayuda a la salvación, nos ayuda a hacer buenas obras. Claro. Antes de la salvación, la Biblia dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Sí, claro. Entonces, las obras son más bien el resultado de esa salvación. Una vez que tenemos a Cristo, vamos a querer o Cristo nos va a capacitar para hacer las buenas obras. ¿No? Entonces, no tiene que ver con que vayamos a ser salvos por hacer obras, sino que hacemos obras porque ya somos salvos. Y las obras a que este grupo se refiere es reunirse a los sábados, es no comer algún tipo de comida, es una cantidad de cosas, de prohibiciones. Eso es obra. No, eso no sirve para la salvación. Son cosas que en el Antiguo Testamento se consideraban, ¿no? Y que ya hemos visto que tenían su motivo, por qué Dios mandó hacer eso. Pero ellas no salvaban. Claro, nunca esas obras han sido para salvación. En el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo Testamento, la salvación siempre ha sido por gracia, por gracia. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Génesis? Ahí creo que en el capítulo 6 dice que Noé halló gracia delante de Dios. Entonces la salvación siempre fue por gracia, por medio de la fe. Abraham, ele foi salvo porque creyó a Dios. Y la Biblia dice en Romanos que él, por haber creído, fue atribuido como justicia. Nunca ha sido por obras. Las obras, la Biblia habla en el Antiguo Testamento de las obras de la ley, perdón, también en Gálatas habla de las obras de la ley, pero no puede salvar. Claro, Dios nos exige, o Pablo ahí también escribía, ¿no? Exigiendo a la iglesia que tiene que cumplir las obras porque ya son cristianos, ¿no? Porque no puede haber una iglesia que siga buscando las cosas del judaísmo, y justamente ese problema había. La gente buscaba estar sujeta a esas obras, a esa ley de los judíos, que ya no había necesidad, que decía Pablo, porque ya somos parte de la gracia, somos la iglesia de Cristo. Yo recomiendo, sinceramente, con mucho amor, les recomiendo las personas que tienen esa inclinación para la salvación a través de las obras, que leam el libro de Gálatas y el libro de Colosenses. Claro. Mira, Pablo era un fariseu. Era um fariseu de fariseu, pero ele necessitou crer em Jesucristo, em la obra de Jesucristo. Ele matava as pessoas porque não guardavam a lei. Sim, mas um dia ele se encontrou com Jesus e Jesus disse: Pablo, por que me persegue?
Não foi Paulo, foi Saulo, não. Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou, quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persigues. Paulo perseguia, ou Saulo, nessa época, perseguia a los cristianos porque não guardavam mais as obras da lei, as ordenanças que o judaísmo exigia. Se a lei salvara, ¿por que Pablo la dejó? Pablo conhecia plenamente o Antigo Testamento, pero ele abandonou o judaísmo. E eu te invito hoje, amigo, se tu estás em uma dessas igrejas, pode ser adventista, a Deusa Madre, que também tem estas inclinações, os israelitas, eu quero dizer-te, abandona e crê solamente em Jesus Cristo e será salvo. Claro, porque solo Él nos puede salvar, ¿no? Y por eso la palabra también nos dice que Cristo es la piedra angular, ¿no? Ahí es donde todos tropiezan, porque si tú vas a añadirle a Cristo algo más, algunas obras o acciones, ya vas a fracasar, porque no vas a llegar al cielo, vas a estar confiando más en tus obras que en la obra que hizo Cristo. La salvación se dio por la obra de Cristo, no por nuestras obras, ¿no? Porque al final todas nuestras obras son imperfectas. No vamos a poder llegar con nuestras obras a la salvación. Por eso es que murió Cristo. Con eso nos quedaríamos en este episodio, ¿no? De que solamente Cristo nos puede salvar. Eso hay que entender. Y si duda de lo que estamos diciendo, ya tenemos una tarea, ¿no? Leer Gálatas, leer Colosenses, que son dos libros que nos explican muy bien esta diferencia entre la ley y las obras, porque esto desde que inició la iglesia se lucha con esto, ¿no? Con las obras, porque... Sí. Y Juan, ¿sabes qué? Me recordé ahora que Pablo escribiendo a los Gálatas, él advirtió a los Gálatas que si viene otra persona, ou seja, hasta um ángel predicando outro evangelho que seria anatema. Predicar salvação por meio das obras é que coisa? Outro evangelho, porque o evangelho não predica isso, não ensina isso. E a Bíblia diz que é anatema, é maldito aquele que predica outro evangelho, que hace tropeçar a las personas, que perturbam. Quem estava perturbando os Gálatas aí na igreja de Galácia? Quem eram? Justamente os judaizantes. Pablo saiu, plantou a igreja, estuvo um tempo aí com os irmãos, regressou a Antioquia de Síria, e quem chegou desde Judéia? Os judaizantes. E começaram a perturbar a los irmãos. Foi tanta a perturbação que muitos deixaram de crer em el evangelho que é boa notícia, buenas nuevas, para crer em outro evangelho. Por eso Pablo dice ahí, ¿no? En Gálatas 1:7, que dice que si un ángel viniera y te predicara otro evangelio, no le crean, ¿no? Hoy en día hablan tanto también, hay iglesias que hablan de cosas sobrenaturales, milagros, pero acá dice Pablo que nada de eso es garantía de que ese evangelio sea verdadero. Claro, verdadero. Lo verdadero es lo que ya se ha escrito, lo que Dios nos ha dado en la Biblia, ¿no? Lo que Pablo defendía. Entonces hay que creer ese evangelio. Después que el canon de la Biblia fue cerrado, si hay alguna cosa, alguna enseñanza, no es bíblica. Y eso es, ¿no? El único filtro que tenemos es la Biblia, ¿no? Nada más. Ni líderes, ni predicadores, ni ángeles, ni nada de lo que pueda existir no nos puede llevar al camino correcto. Hay que leer nuestra Biblia y hay que estudiarla bien, ¿no? Entonces con eso llegamos al final de este episodio, dejándoles como mensaje pues que solamente Cristo nos puede salvar y que debemos depender de Él, ¿no? Y eso es todo el evangelio, todo lo que necesitamos. El objetivo principal, que toda la Biblia habla de eso, de la salvación por medio de Cristo, y debemos confiar en Él. Entonces,
Los dejamos con eso y esperamos que sea de mucha bendición este programa, que se suscriban, que nos sigan, que compartan también estos videos con todo el que necesite de la palabra de Dios, y nos vemos la siguiente semana con otro episodio de este podcast. Bendiciones.